The following will be an episode in Spanish for the first time. Damas y caballeros, bienvenidos a Found in Interpretation Podcast. Me llamo Ale Breton y aquí estoy con Brian. Brian, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Estamos acompañados hoy de Nieves García de Vigo y Mariela Iñiguez. ¿Cómo están las dos? Muy bien, muchas gracias. Hola, Buenos Bueno, días, pues buenas bien. tardes. buenos días, buenas tardes, empecemos. Vamos. Entonces, bienvenidas a las dos. Muchas Gracias. gracias. Un placer estar acá. Un placer. Ahora, las invitamos porque no conocemos mucho acerca de la interpretación, el mundo de la interpretación en Argentina o en Sudamérica. Entonces, nosotros pensamos que, bueno, sería importante de saber lo que está pasando en su país porque hemos invitado gente en Europa, en Norteamérica, en África. Entonces, ahora finalmente llegamos al continente más divertido, según mi opinión personal. América Latina. Entonces, adelante, Nieves. Del mayor beefsteak. Bueno, acabo de reparar en el hecho de que estamos uniendo las dos puntas del continente. Seguro que sí, Exacto. ¿No? El Argentina y país más al Canadá. norte y el país más al sur están unidos en una misma pantalla. Muchísimas gracias, Brian y Alan, por la invitación. Es un gran placer estar aquí y me parece una idea maravillosa que se hayan interesado por conocer sobre el mundo de la interpretación en Argentina. Nieves, tienes 35 años en interpretación y traducción, todos en esos años en Argentina. Bueno, yo vivo en Argentina, siempre viví aquí, salvo lo que, como les comentaba, fuera de cámara, unos 6 meses en Montreal. Em, Soy argentina, nacida de padres españoles, así que yo a veces digo que estoy de paso en Argentina, que estoy un poco español, un poco argentina. Viví siempre aquí, pero mi trabajo me llevó a muchas partes del mundo. Últimamente, como leíste mi biografía, en Ginebra para Naciones Unidas. Antiguamente, para el sector privado también viajé bastante, siempre yendo y viniendo, ¿no? O sea, Japón, volvía para acá, Estados Unidos, de vuelta a casa, Noruega, de vuelta a casa, y también por América Latina. Así que me gusta mucho viajar, lo cual es muy lindo que mi profesión me ofrezca también esta posibilidad. ¿Y todos estos viajes es por el trabajo o por el placer? Por ejemplo, Japón. Lo Ustedes que no hablan mencioné, japonés, ¿no? lo que mencioné, todo por trabajo. Después, por placer, mi lista es 10 veces más larga. Sí, sí, soy muy, muy viajera y bueno, ahora hay menos trabajo hay menos viajes por interpretación, pero en una época sí que viajaba mucho, la verdad, así que estuvo muy bueno. Y Mariela, ¿tú acabas de terminar tus estudios o hace cuánto tiempo que eres intérprete? Bueno, como traductora sí trabajo el otro día estaba haciendo la cuenta, ya unos 8 o 9 años. Yo pensé que ¿Ok? me había recibido ayer, pero no. Ya Ya eres tengo bastantes veterana ya. años, sí, de carrera de traductora. Como intérprete soy más nuevita. Terminé la carrera hace 2 años, creo. Entonces estoy dando mis primeros pasos en esta segunda profesión, pero que me encanta. ¿Y cómo hiciste la transición entre la traducción y la interpretación? No sé si fue una transición per se, porque yo sigo traduciendo, me gusta mucho, tengo una pata en cada una de estas profesiones. Creo que hay algo que comparten tanto la traducción como la interpretación, que es la curiosidad insaciable que nos caracteriza a quienes formamos parte de estas profesiones. Yo terminé de estudiar, estaba haciendo un traductorado público que tenemos acá en Argentina, que es de Derecho. Después estuve un tiempito en Estados Unidos estudiando política, literatura, para nutrirme un poco más de eso. Volví, quería seguir estudiando y empecé a estudiar traducción editorial, más literaria, artística, y ahí me picó el bichito, tuve una materia de interpretación. Dije, ay, puedo seguir por acá para seguir aprendiendo y descubrí que era un universo que me maravilló absolutamente, que me llevaba muy bien con eso, con ese desafío de lo inmediato del momento y empecé a formarme y bastante en paralelo yo seguía trabajando de traductora y empecé a, bueno, ser convocada para algún evento aquí y allá y empezó también mi carrera de intérprete. Creo que está muy bueno poder hacer
las dos cosas porque ahora puedo ofrecerles a mis clientes que ya tenía también este otro servicio. Creo que esto nos lleva un poco a la pregunta que habían hecho sobre cómo es la realidad profesional acá en Argentina. Es muy común que nosotros trabajemos directamente con clientes que nos contratan como traductores o como intérpretes, que pueden ser empresas organizadoras de eventos, pero también empresas que venden algún producto, ofrecen algún servicio y necesitan quizás traducir el material de ese producto, quizás hacer alguna reunión con clientes, demás, hacer alguna presentación. Son Entonces ahora sumé compañías un nuevo servicio a los que ya ofrecía. y son, digamos, clientes internacionales. Bueno, yo trabajo con clientes directos más nacionales, pero tengo algunos internacionales Ok. y cuando trabajo con fundaciones suelen ser internacionales, sí. ¿Y la demanda es más español-inglés o hay otros idiomas también ¿O que están francés? o francés? El idioma que más se usa aquí para interpretación es el inglés. De hecho, es la queja de los intérpretes de alemán, por ejemplo. Viene a veces alguien de Alemania y terminamos las intérpretes de inglés oficiando de intérpretes y no los de alemán, porque los alemanes casi todos hablan inglés. Mm, Entonces prescinden de los intérpretes de alemán y usan inglés. O sea que tenemos idiomas que no son inglés, que usan intérpretes de inglés, como alemán, chino y tantos otros. Francés no tanto, porque sabe de lo nacionalistas que son los franceses, así que es raro. Em, No me sorprende. y después sí, hay mucho trabajo en inglés, entonces también somos muchos los intérpretes de inglés. Entonces hay más trabajo y más Otra lengua, competencia. sí, otra lengua también es el portugués. En muchos ok. casos los eventos tienen dos cabinas, cabina de inglés, cabina de portugués, porque estamos muy cerca de Brasil, Que son vecinos, ¿no? así que también es otra lengua que aparece, pero sí creo que domina el inglés. Ok, entonces sería inglés y de luego portugués, número 2. Como 80% inglés, 10% Yo portugués. diría a ver, Mariela, me atrevo a decir 90% inglés. Sí, yo diría que Wow. sí, en mi experiencia es así. Si sacáramos con un dron una foto, ahora tenemos que incluir las computadoras en las remotas, ¿no? Sí, Antes hubiésemos sacado solo la foto de los eventos presenciales, pero si sacáramos con un dron una foto de los hoteles, instituciones, empresas, salones de eventos y las casas de las y los intérpretes trabajando, yo creo que ahí captaríamos un 90% de eventos en Buenos Aires. Hablo de Buenos Aires, que es donde yo vivo, ¿no? Y Mariela también. Creo que un 90% está transcurriendo en este momento eventos en inglés. Y 10, siendo muy generosa, creo yo, tenemos francés, portugués, alemán. Pero creo que hasta es demasiado decir Sí, 10%. No diría sé qué que sí. opina Mariela. Sí, no sé cómo es en Canadá. Una particularidad nuestra es que las cabinas van a las dos lenguas. Nosotros Misma cuando cosa aquí también. interpretamos del inglés, pero también hacia el inglés, cuando, por ejemplo, hacen el Q&A o cuando hay algún orador de la conferencia que habla en español, bueno, se le interpreta en inglés al invitado que vino de Estados Unidos, de Canadá, Reino Unido, lo que sí, sea. nosotros estamos acostumbrados también inglés-francés de pasar de uno al otro. O a veces en Nuevo Brunswick hablan los dos idiomas al mismo tiempo, entonces ahí, O a veces es la misma frase. sí, la misma Ah, frase, sí. es un nuevo idioma. Sí, Claro. estuve en Moncton la semana pasada en New Brunswick y me hablaban en lo que ellos llaman Chiac. Chiac es una mezcla de inglés y francés. Ah, qué Entonces, sí. interesante. Esta la voy a buscar. A ver cómo suena. Sí, sí, que yo diría que aquí lo de como 95% es francés e inglés y el 5% todos los otros idiomas. Yo creo que es es porque en Canadá tenemos la ley de los idiomas oficiales en Canadá. Entonces, todo que es al nivel federal es traducido o interpretado, depende del tipo de evento. Claro, claro. Está muy bueno que haya esa ley. Yo cuando estuve allá en Montreal decía, qué bien los traductores acá, porque hasta en el papelito del caramelo más pequeño que estás comiendo tiene que estar en 2 idiomas. Sí, seguro que Así que sí. se garantiza el trabajo por ley está garantizado el trabajo de los
de los traductores por lo menos, lo Ah, cual es sí, muy Seguro que sí, bueno. sí. sí, que, pero uno de los problemas es que hay, es como, ¿cómo puedo decir? Es que vivimos aquí siempre con traducciones del francés y no con un francés original. Porque, por ejemplo, si aquí la base de todo es inglés. Y después los traductores, hay buenos traductores y hay otros traductores. Entonces, a veces las traducciones que podemos ver en este caramelito es un poquito raro porque la base estaba en inglés. Entonces tuvieron que hacer una traducción. Pero, por ejemplo, si va en Francia, ahora, a veces, por ejemplo, yo estaba en París hace 2 años y yo vi, así lo dicen aquí, porque siempre aquí pasa por, hasta que mi primer idioma es francés, lo pensamos, las traducciones que vemos sin darnos cuenta, primero pasan por el inglés. Entonces, a veces el resultado puede parecer un poquito raro. Claro, bueno, pero yo que defiendo las distintas variantes de un idioma de la metrópolis, hablada en las Américas, yo lo considero que es una variante del idioma francés. Ninguna Sí, domina la otra, ninguna tiene más razón que la otra. O sea, ahora ustedes, por ejemplo, yo cuando estuve en Montreal, los primeros días yo decía merci, me decían bienvenue. Yo digo, ¿qué? ¿Bienvenida de qué? En vez de rien, je vous en prie, no sé qué cosa. Y bueno, es un you're welcome. Pero bueno, está bien. La variante del francés hablada en Quebec dice bienvenue para cuando te dicen gracias. Listo. ¿Qué es la tiene de misma malo? cosa, es la misma cosa que el bon matin aquí. Bon matin, Ah, que es una Ok, traducción literal de good morning, pero en Francia claro. jamás claro. nadie va a decir bon matin, pero aquí a veces la gente puede empezar por la mañana, dicen, Sí, bon matin, ok, Sí. bon. Porque sí, sí, sí. allá Se van bonjour dando. es todo el día. Entonces, Sí, Sí, bonjour. exacto. Exacto. Exacto, me parece muy bien y ya te digo, y ah, defiendo las variantes americanas, hasta defiendo, hablando de esto del idioma ese yak que ustedes mencionaban, me hizo acordar de la lengua que hablan en las Antillas holandesas, que le dicen ABC, ¿no? Aruba, Bonaire y Curazao. Hablan del papiamento, que ujú, papiamento yo lo había leído en algunas fotocopias cuando estudiaba distintas variedades de los idiomas y cómo iban cambiando en las Américas, y después lo vi de verdad y es lo que hablan ellos. sí, es su Papiamento, y si te dialecto. pones habría que analizar, la verdad que no leí nada como para analizarlo, pero tiene una mezcla de inglés, de español y de neerlandés Oh, en una proporción bastante pareja, me parece. No sé, cuestión que tienen su propio idioma. No se los reconoce como un idioma, pero son estados independientes, creo yo, y creo que Wikipedia eso no son dije que fue una considerados. lengua hablada en las Antillas neerlandesas. Claro, sí, Sí, Claro, primera raro, sí. vez, voy a ir, como sí. vaya, Tienen uy, de vacaciones, pueden ir a check it out para ver qué Sí. tal suena. Turismo O- Este, lingüístico. un viaje de negocios de Found and sí, Interpretation sí, sí, eso. para explorar otro idioma. Pueden también explorar algunos intérpretes de papiamento en las islas y hacer un podcast de Sí, eso. Mira, qué seguro. interesante. Ahora, tenemos que ir directamente allá. sí, sí, Exacto, no obvio. se puede hacer virtual. Y en enero o Virtual. febrero cuando hace frío en Canadá, así. Es Sí, el mejor exacto. mes, ¿eh? Queda. Sí, seguro que sí. Ahora, hablando de dialectos, en cada país en América Latina el español tiene sus diferencias. ¿Ustedes tienen ese problema también para la comunicación entre países? Bueno, no es un N- problema, ¿no? Volviendo a esto de defender Yo las estaba sorprendido, sí, variedades, sí. es muestra de la riqueza del español. Por Ujú, supuesto, es una súper simplificación decir que cada país tiene su variedad porque los dialectos no obedecen a criterios políticos, no deja de ser una línea artificial, la de que termina Argentina y empieza Chile o Bolivia o lo que sea, pero sí hay distintas variedades, incluso en el seno de cada país hay distintas variedades. Algunas coincidirán con fronteras políticas, otras no. Pero no es un problema porque en definitiva nos entendemos todos. En general las variantes difieren en cuestiones más informales, cuestiones más puntuales, cuando hablamos de comida o de ropa, quizás alguna pronunciación, alguna forma del verbo, pero que nos entendemos todos. Puede haber quizás alguna confusión a nivel informal en cuanto a la interpretación de conferencias que se dan en un registro más formal. Es muy raro que algo no se entienda. Quizás si alguien saca del sombrero algún localismo
para decir algo, por contexto se entiende, o parte del efecto de lo que está queriendo decir es, mira, esto no se entendió, o esto en mi país lo decimos así. Pero es algo que se puede resolver. No diría que es un problema en absoluto. Es lindo Pero, escuchar distintos pero acentos. yo Totalmente. tengo una pregunta. Por ejemplo, la relación entre el francés con el francés de Francia es diferente, creo, que la relación entre el español de las Américas con España, ¿no? ¿En En qué cuanto a sentido? diferencias, no. Ahora, en cuanto a dominación política y Es todo que el lo que tema de las opina- leyes y todo, puede o llegar cuál sí es a más haber una reconocido, o lo que la gente ve como lo más bonito, o lo de, ¿sabe? Todo este lado de... em, Depende de donde uno esté Sí, parado, ¿no? parado. Nosotros, hablando de las variedades del español, acá en Argentina, dentro de Argentina, que es un país muy grande, el octavo, cuando yo estudié en el colegio era el séptimo más grande del mundo. Después, cuando se dividió la Unión Soviética, pasó a ser el octavo más grande del mundo. Así que estamos con Canadá entre los países más Más grandes del grandes. mundo. Así que muy extenso. Entonces, hay variedades. Nosotros acá en la zona del Río de la Plata, que el Río de la Plata nos separa de Uruguay, que habla muy parecido a nosotros, decimos que hablamos River Plate Spanish, o sea, el español del Río de la Plata, que es esto que están escuchando de Mariela y de Mico, el yo y esta entonación. Después en las provincias es diferente, cada provincia tiene su acento, sobre todo del centro para el norte. En la Patagonia, que es la parte fría de la Argentina, más la Canadá en cuanto a clima y bosques y todo eso, bueno, es como que llegaron y la inmigración interna de lo que es de Buenos Aires, entonces medio que hablan como nosotros. En Patagonia no se puede decir que haya un acento típico patagónico, que tiene sus distintas provincias, ¿no? Pero sí desde lo que es Buenos Aires para el norte, cada provincia tiene su propio acento, pero nada más, alguno que otro término, pero más que nada es diferencia de acento, ¿no? Y después, como decía Mariela, en el resto de las Américas hispanohablantes nos entendemos perfecto y lo que más cambian son los nombres de las comidas, de las frutas sobre todo. Para las frutas es lo que más varía. O sea, nosotros y los venezolanos parece que estemos comiendo cosas diferentes, porque hasta a la banana, que es el El plátano, cambur, sí. Claro. ay, sí, le dicen una cosa rara, digo, pero todo, hasta en alemán le dicen banana, y ahí estos dicen cambur, o sea, Sí, dicen cambur, tienen sí. cambur. Sí, sí. cambur. Y Sí, guineo sí. se usa. ¿Cuál? ¿Cuál? Guineo ¿Qué es Guineo. eso? Guineo. es una banana. Ah, nunca lo Ah, ¿en escuché. qué país? Madre salvadoreña. Ah, Ah, bueno, bueno, puede ser. Y sí, puede sí. ser En de los ahí. países tropicales que cultivan la banana no les alcanzó con llamarla banana y tuvieron que Claro. inventar algo más original. Es como el mito de la nieve y los inuit, que tienen supuestamente 50 palabras, que Sí, creo que no sé son Para la cuántos menos, nieve, pero sí. va tonalidades un de poco por blanco, ese ¿no? lado. Pero para responder la pregunta sobre el estatus, no dejan de ser, creo yo, representaciones que uno tiene sobre la lengua, tiene que ver con la sociolingüística. Creo que en generaciones anteriores estaba un poco presente esta idea del español correcto, es el español de España, que también es un español que no existe porque hay en el interior de España 500 millones de variedades del español. Sí. ¿No? Por algo tienen que neutralizarlo, entre comillas, cuando doblan las películas. Pero bueno, estaba esta idea de que es el idioma de España, ese es el idioma correcto, por eso tenemos la Real Academia Española, pero creo que eso es algo que se fue licuando bastante en las últimas generaciones. Hay un reconocimiento de la riqueza de la variedad y de que cada dialecto es igual de válido en cuanto a lo lingüístico. Puede haber cuestiones ya por lo social, de poder, de que una lengua tiene más prestigio que otra, pero también en determinados contextos. Un dialecto puede tener más prestigio que otros y en otros al revés. Es algo que no es Sí. determinado. Es muy Y con bonito nosotros, el con concepto la, de... sí, No es con un la concepto literatura, francés, le diga ahorita. No, no. No, sí, no es un concepto francés por nada. de hecho, para probar la validez de nuestras variedades americanas, nosotros tenemos nuestros autores como Cortázar y Borges, que bueno, sí, vamos, ¿quién se anima a decir que no escribían o no hablaban bien, ¿no? Sí, seguro. Ellos tienen a Cervantes, pero mucho más antiguo. Nosotros tenemos a autores más recientes Exactamente. que han Y que comprobado, defienden, que reivindican nuestra variedad. claro, Ujú. Sí, E seguro. incluso hay en algunos casos publicaciones en español rioplatense de traducciones. Hay algunas editoriales, quizás más independientes, quizás como gesto, que dicen, bueno, al traducir usemos nuestra variedad, que implica no usar el tú,
porque nosotros no usamos el tú, decimos vos. Y eso también es un gesto interesante de qué está pasando con el estatus de nuestro español. Le damos carácter de lengua literaria, válida, de lengua de traducción incluso. Son movimientos interesantes. Pero con la influencia de los medios sociales y por ejemplo, hay otras variedades. La gente es más, ve más otras maneras de hablar el español, una influencia más grande del tú ahora que entra en Argentina, o todavía el vos se queda. Eso es re Eh, interesante. Yo creo que no se vaya a ningún lado el vos, pero sí es verdad que aunque sea en Buenos Aires, ahora hay mucha más migración de quizás Venezuela, Perú, que traen el tú, y ellos lo usan, ¿no? Pero y se entiende perfectamente, y quizás hay algunas palabras que pueden ir entrando en el dialecto nuestro, porque va mutando, como siempre, con cada ola migratoria, el dialecto muta, pero creo que el vos es algo que no no se va a ir se va a nunca. ningún lado. Se lo No, trató de no. sacar por ley en algún momento, me acuerdo de haberlo leído, ¿Por como ley? decías Nieves, en alguna fotocopia de la facultad, que se había hecho un intento de sacar el vos y no se fue para ningún lado. Sí. Yo de todas maneras, no sé si a veces lo justifico el uso del tú, en mi caso, por tener padres españoles que en casa se hablaba, mi padre me hablaba a mí y a una amiga, vosotras os vais, y yo me moría de vergüenza que mi papá nos estuviese hablando en Buenos Aires así, vosotras os vais, y digo, este es el Cid campeador que está recitando, decía yo. Pero no sé si es por eso que me sale tan fácil cuando hago una interpretación y sé que hay público latinoamericano mezclado, o sea, que no son solo de Argentina, trato de neutralizar y usar el tú. Y me O sale sin el esfuerzo. usted utiliza el usted, porque yo utilizo muchísimo el Formalmente. usted. El usted, No, Hasta con mi familia utilizo el usted. claro, ¿sí? sí. En Sí, Eso algunos depende, países es sí, común. en Colombia y en Venezuela, pero aquí somos muy de usar el vos a todo el mundo. Una señora de 90 años, yo le digo vos. Mi marido le diría usted, o sea, depende también de cada persona. El usted, Oh, nosotros, entre nosotros cuatro, nos hablaríamos de vos, por ejemplo. Si quisiéramos usar en la variedad argentina, Alan y Brian, yo les diría vos, Brian, vos, Alan, no usted. Pero es verdad, sí, que el novio venezolano de mi hija me trataba de usted, cuando un chico de 20 y pico de años me decía de usted, y en Colombia los hijos tratan de usted a los padres. Entonces también eso va variando dentro de cada país, y también dentro de un mismo país a veces hay distintas familias que educan a sus hijos de manera distinta. Mis hijas creo que ni saben usar el usted, prácticamente. Las nuevas En, generaciones. en México era tú. sí, yo me Pero recuerdo, ay, yo me recuerdo, perdón. por ejemplo, cuando yo era niño, mi padre se casó una segunda vez y su segunda esposa era mexicana. Y yo tenía como, no sé, como 12 o 13 años y yo pasé como un mes en México. Y yo siempre a los otros niños, yo decía, usted, porque yo siempre aprendí la variedad de usted. Yo no conocía ninguna otra. Claro. Sí, Y me recuerdo todavía otro niño me dijo, ¿y por qué siempre me dice usted tiene que utilizar tú? Y yo ni sabía, yo ni conocía la palabra tú cuando yo tenía 12 años porque jamás la había entendido. qué Entonces loco. Sí, tuve que sí, sí. aprender Sí, cómo usar el tú cuando yo estaba en México. mira. Volviendo a la interpretación, algo que hacemos mucho, un poco conscientemente, es evitar la segunda persona cuando interpretamos. Entonces, si el orador en inglés dice you, que eso es algo que se usa muchísimo, ¿no? Se dirige al público y es todo en segunda persona, nosotros quizás usamos la primera del plural. Vamos a ver esto. Ahora pensemos tal cosa. Cuando analizamos esto, que es algo súper natural en español, y lo hacemos un poquito como estrategia para no tener que elegir, ¿no? Entre el vos y el tú, que para El nosotros usted. Sí. puede ser incluso antinatural hablar de tú y tenemos que sumar un esfuerzo más a lo que ya estamos haciendo. Usted, que puede parecer que estamos alejándonos del público, al menos en nuestra región de habla. Y Entonces, Sí, también un recurso era decir una o uno, pero ahora con esto del claro, género, que hay que incluir a todo el Sí. mundo, ya se complica también. Así sí, que sí, ya el ya uno y iba a el una. pensar a todo. Y como ustedes, no quiero entrar en el político de la cuestión, pero, por ejemplo, cuando en inglés dicen el they, them, o ¿cómo es el otro? Es el they, them, Sí, creo. Sí, sí, they, sí, them sí. en sí, inglés. y el Sí, como, there, el sí. y
sí, ¿cómo ustedes hacen en español? Bueno, es Bueno, interesante. sí, Ay, no sé si querés depende. responder vos, Nieves. De general, si uno está apurado, el género pasa a segundo plano y ya ya no nos ocupamos del uno, una, ella, él, porque a veces hay que resumir y no hay tiempo. Esa es una de las posibilidades. Si es un posesivo con decir su, en español tenemos esa suerte que no hay que decir son, sa, ni his, her, ni nada. Entonces ya con el su lo resolvemos. Si fuera un adjetivo posesivo, pronombre posesivo. Y después, en algún caso poco, nos han pedido que usáramos el inclusivo. Cuando hemos trabajado con colectivos de derechos humanos, LGBT y todo eso, nos han pedido usar el inclusivo, que es difícil porque yo no lo uso habitualmente, pero bueno, uno trata, ¿no? de incorporarlo cuando está ese pedido. Y si no, bueno, a veces dicen los y las, a veces ahora se está usando mucho, por ejemplo, feliz día de la traducción, a propósito, ¿no? Propósito. Día Sí, Internacional de la Traducción. Antes era el Día del Traductor, sí, ya ahora ahora es el nada Día más de la la traducción. Traducción. Antes era el Día del Niño, ahora es el Día de la Infancia o de la Niñez. O sea, ya antes eran los estudiantes y ahora es el estudiantado. Entonces se buscan sustantivos que engloben los dos géneros, ¿no? O los Mm, varios Sí, géneros. creo Por que en la ejemplo, interpretación lo que importa es qué tan importante es el tema género para este orador. Si es un congreso sobre género, usar términos inclusivos hace al mensaje incluso más que lo que estamos diciendo a veces, porque hace a la postura ideológica de ese orador. Entonces ahí va a estar en primer plano y los esfuerzos mentales van a ir a, bueno, dejar clara la postura. Si en algún momento se me desliza el masculino, intentaré que no, pero que quede oculto y hacer un esfuerzo para desdoblar, usar el inclusivo si es que ese orador me lo pidió. Y en otros com- casos quizás Ahí la no importa forma, a veces, tanto. como dice María, la forma es más, es tanto o más importante que el contenido. Claro, sí, eso me hace pensar, por ejemplo, cuando eso al menos aquí apareció quizás más para mí en las interpretaciones hace como 5 años ya, más o menos alrededor de 2020. Y cuando el primero problema para mí era cuando las personas se presentan ellos mismos. claro. Y decían en inglés, use she, her, y le masculino y todo. Y sí, white pronoun. My pronouns are. Y la primera vez yo no sabía realmente cómo decirlo en francés, porque en francés es la misma cosa que en español, el femenino y masculino. Entonces, mi técnica para ir alrededor de eso, yo decía, yo utilizo los pronombres femeninos. Yo Ok, utilizo los pronombres masculino o neutro. No hay neutro está en muy francés, bien. pero era esa todavía mi manera de presentarlo. Qué bien. Ah, tornarlo. te lo voy a Sí, Ahora, sí. robar. Sí, yo a veces digo, mis yo también. pronombres son, o mi pronombre es ella, mi pronombre es él. Una vez le tuve que escribir a un orador que usaba they, them, y sabía que él hablaba español para preguntarle si tenía algún pronombre que prefiriera en español. Yo sabía que este orador hablaba español porque había visto algún videíto, entonces me pareció que funcionaba, pero creo que ante todo es importante respetar la identidad ¿Y y qué tuvo su ver qué está. respuesta? Y la respuesta fue elle. Es un pronombre que en el español Elle. académico oficial no existe, pero que en la práctica mucha Y una gente vez, usa. ¿cómo dice? ¿Ese? Elle, Es sí, como él, elle. ella o ella, él, elle. Él, Ella. ella, ¿no? Ok. Pronombres personales, Ella. él, Él, ella. ella. Ella es el Sí, neutro, es neutro el no neutro. reconocido por la RAE, pero Claro, no está Ok. reconocido, es una intervención, si se quiere, sobre la lengua, pero para marcar una postura identitaria. Entonces, me lo anoté en un cartelito porque yo no lo uso en mi día a Qué día bien. para no olvidármelo. Y eso me parecía importante en esa interpretación donde se hablaba de identidad. Pero es realmente una gimnástica mental. sí. Otra cosa, volviendo al tema, bueno, hablando de pronombres, pero volviendo al tema de tratamiento de respeto, ¿no? Del usted y el tú. Algo que siempre cuando estamos estudiando interpretación o traducción sale y surge seguro, es el tutearse, que en inglés no se tutean. Entonces, cuando en español alguien dice, puedes tutearme, ¿cómo interpretas o traduces eso al inglés? ¿No? Puedes tutearme, Mm. explicar, y uno se Ah, mete ahí, si uno está en una bilateral, está 8 horas explicando,
Entonces, una de las soluciones era you can call me Nieves, you can call me Brian. Como que, Claro. ¿no? O sea, También, Ah, cuando ya, decís sí. on a first name basis, o sea, we treat each other on a first name basis, es nos tuteamos. O sea, toda esa Ujú. diferencia en la forma de traducir una cosa con otra para el mismo concepto que es tratarse de manera informal con alguien, ¿no? Ahora, para regresar a la cuestión de las asociaciones, ¿ustedes tienen que formar parte de la Asociación de Intérpretes y Traductores de Argentina para ser intérpretes No. o traductores en su país? No No, hace ¿eh? falta, lo hacemos porque nos gusta asociarnos, colaborar y vemos muchos beneficios en el hecho de asociarse y pertenecer a una agrupación profesional. Ahora, en Canadá, no sé si es porque el país es tan grande, pero tenemos una asociación por provincia y por territorio y hasta una orden en Quebec, y una asociación nacional también. ¿Ustedes tienen eso también o nada más es una asociación nacional? El tema es que tenemos colegios profesionales para lo que nosotros llamamos traductores públicos, que son los traductores que en general se dedican a cuestiones jurídicas, pero que básicamente tienen un título que les permite firmar documentos. Yo, por ejemplo, soy traductora pública. Para ejercer eso sí tenés que estar matriculado. Entonces hay colegios provinciales. Para En el cada sello. provincia, claro, Sí. con el sello y demás. Y Ok. está Algunos, no, el de la, no, el de, está claro, el de Capital es de Capital, solo que es el de tan grande que capital es de parece que fuera capital. nacional, claro. Claro, cuando Sí, decimos sí, capital es la ciudad de Buenos Aires, sí. que es donde Ujú. vive la gran mayoría del país y por ende la gran mayoría de los traductores, no estadísticamente. Y para Pero aprender hay la muchos interpretación. colegios. Algunos de estos colegios permiten que se asocien traductores quizás no públicos, no van a poder firmar, pero para estar agrupados, por esto que decía Nieves, que es importante el reunirnos como profesionales, entre ellos intérpretes. Pero después lo único nacional es la ATI, hasta donde sé, y hay otras asociaciones también que también reciben membresía de todo el país. ADICA es otra que nuclea intérpretes, pero no es obligatorio ser miembro. ¿Hay una asociación sudamericana de traductores e intérpretes? Tenemos la Sería como el FIT-LATAM, claro, tenemos sí. FIT, el capítulo, digamos, la FIT, que es la Federación Internacional de Traductores, que es de todo el mundo, tiene como el capítulo o la regional de América Latina, ¿no? De la TAM, Ah, que ok. nuclea a todos los hispanohablantes. ¿Y la AIC también o no? AIC es para intérpretes nada más y es Sí, internacional, sí. Lo que pasa que para eso para entrar, por ejemplo, a ATI, donde nosotras pertenecemos, con solo presentar un currículum, si uno puede acreditar que tiene un diploma de traductor o intérprete, ya puede formar parte. es En suficiente. AIC Sí. es más difícil porque te tiene que Ujú. presentar primero una persona, que eso no es tan difícil, pero después de tu región, alguien más te tiene que firmar. Y ahí es donde está Ok. muy difícil en Argentina porque hay muy pocas personas que son miembros de AIC y están un poco Sí, renuentes a dar la firma. Entonces, sí, tienes directamente no. que ser referido por un colega Sí, sí, o Claro. pero no es algo varios tan colegas. fácil como yo le escribo No, una carta de recomendación a un amigo que me lo pide, no es no, tan para nada. sencillo conseguir esa carta. No, pregunto porque AIC tiene digamos, un capítulo en Europa y otro en África y otro en Canadá, Sí, sí, sí. pero no Acá hay uno también. aquí Sí, sí, en acá calculo Latinoamérica. que hay sí, sí, porque se ha reunido acá AIC en Argentina, en Buenos Aires, han hecho reuniones de AIC internacional en Argentina. Pasa que ninguna de las dos somos miembro por ahora y entonces no estamos tan al tanto, pero sí yo he leído en las redes que sí que se han reunido y Ok. tengo muchos colegas que son de AIC, sobre todo los colegas europeos, ¿no? Con los que trabajo. Sí, creo que em, se reunieron en sí, Santiago también recientemente sí, puede para ser. hablar del código de éticas y todo Sí, eso. sí. ¿Ustedes son miembros de AIC los dos? No. No. Ah, ok. La situación y lo que está describiendo me parece un poquito la situación que vivimos aquí en Canadá, que hay pocos intérpretes que están en el AIC, no, yo creo que la gran mayoría de los intérpretes que trabajan aquí no son miembros de la AIC. Es bien raro de encontrarme con uno, porque hay diferentes. Nosotros tenemos intérpretes al federal que trabajan con el gobierno federal, Ah, ok. necesitan ellos una acreditación. Yo soy acreditado con LOTSIAC aquí en Quebec, pero nadie me va a... Es bien raro que alguien me va a decir, ¿es un miembro de LOTSIAC o no?
Claro. solamente por Sí. reputación y por el Sí. talento que tenemos que podemos vendernos y trabajar. Exactamente, yo trabajé durante 35 años exitosamente y me hice la casa y I paid my bills sin ser AIC. Ujú. Así que I've en paid my Europa es más dues. importante. En Europa sí es más importante, aquí nadie te va a pedir que seas de AIC. Lo bueno de ser de AIC es que cuando vienen trabajos de Europa, que los organizan desde Europa para que transcurran en Argentina, buscan el listado de los intérpretes que están en AIC en general. Te salvo que sea sector privado y ahí ya cada uno con su... Cada empresa busca su traductor de toda la vida, donde entonces quizá nosotras tengamos una posibilidad. Pero si es algo organizado por Unión Europea, Parlamento Europeo, en Buenos Aires van y buscan AIC porque es lo que ellos utilizan allá también. Ujú. Entonces, para eso puede llegar a servir, para estas reuniones de alto nivel donde está sobre todo participando Europa. Ahora, en Canadá hay muchos inmigrantes, entonces tenemos muchos idiomas para interpretación en escuelas y en el sistema jurídico o en hospitales. Siempre hay recursos a servicios de interpretación. ¿Existe la misma filosofía en Argentina en que, digamos, si viene alguien de otro país y no habla el idioma, pueden brindarles un intérprete si no comprenden lo que está diciendo, digamos, una maestra o un doctor o un juez? No, no estoy tan segura en cuanto a tribunales. Sé que hay traductores e intérpretes que son lo que se llama peritos y que los llaman para interpretaciones. No sé si es siempre para garantizar el acceso a servicios o si es solamente en el caso de tribunales. Sí te puedo decir que en las escuelas y en los hospitales no hay, de hecho ni siquiera hay intérpretes de lengua de señas que sean oficiales de los hospitales. Y estamos hablando de una lengua que es autóctona de la Argentina, ¿no? Como puede ser el español, tenemos la lengua de señas argentinas. En general, las personas sordas contratan a sus propios intérpretes, les pagan de su bolsillo y van con ellos a los turnos médicos. En las escuelas quizás tienen que ir a una escuela donde se hable lengua de señas, una escuela especial. No se sabría decir para los demás idiomas de migrantes. Nosotros tenemos mucha migración hispanoparlante en realidad, pero tenemos también migración, últimamente hay mucha migración de Rusia. Creo que se tienen que llevar ellos a sus propios intérpretes Sí. Y Ok. o pagarlo en forma ocuparse, privada. sí, de su bolsillo. No hay una ayuda estatal. En los juzgados yo sí sé por una profesora mía, yo les comenté fuera de cámara que estoy estudiando el traductorado de portugués. Una de mis profesoras, que aparte estudia abogacía, así que sabe mucho de leyes, un par de mis profesoras están anotadas en los juzgados o tribunales. Entonces, ya con el título habilitante de traductor público, se anota en los listados de los tribunales y te llaman. Entonces, por ejemplo, me contaba una de ellas que estaba en un caso de no sé, de un robo que involucraba a un brasileño, o sea, una persona de nacional brasileña, entonces ella estaba ahí de intérprete. Lo que ocurre es que cuesta mucho cobrar eso. Justamente el otro día, no sé quién me contó una colega que hace inglés, que ha estado en juzgados, que trabajó en un juicio, en un tribunal, y hace 2 años y no lo cobró. Y a veces uno ya por cansancio dice, bueno, no lo reclamo más. A veces tiene que ver porque como los abogados que también cobran después de 4 o 5 años cuando se resuelve el juicio y ahí regulan honorarios también para el intérprete, uno termina cobrando 5 años después. Pero cuando es El intérprete, contratado, sí, sí, cuando es 5 años juzgado, después. sí, En sí. juzgados suele ser así. Mm, Cuando termina el juicio, el tema es que los juicios son lentos en Argentina con el sistema claro. escrito que tenemos. Sí, entonces es como que no es algo que los intérpretes mueran por hacer para ganarse la vida, así como un Quizás se desafío. mueren antes de ser pagados. Exactamente. Exactamente. Lo hacen como un desafío profesional porque les gusta, es un tipo de trabajo diferente, o quizá en portugués que no hay tanto trabajo como intérprete. Quienes quieren incursionar en el campo de la interpretación lo hacen a través de los juzgados. Pero bueno, terminan cobrando a veces nunca o a veces después de muchos años, ¿no? Que es cuando se termina el juicio, que es cuando cobra el abogado y ahí cobra el intérprete y todos los otros peritos que hayan intervenido. Así que no Tienen es que para guardarlo. el día a día, no. No, no.
Porque nosotros, bueno, digamos, por ejemplo, en Quebec, el juzgado tiene sus propios intérpretes y ellos forman parte de una lista y son pagados, no sé, Claro, digamos sí, a sí. fin de mes, no No, después de no, 5 eso aquí años. no. No, eso aquí no, porque es como cuando regulan honorarios, cuando se termina un juicio, el que pierde paga, ¿no? Entonces el que Claro, pierde va a pagar al abogado, al intérprete y al perito en ingeniería, si es que tuvo que haber algún perito técnico o sea, todas esas colaboradores terminan al final del juicio y lo paga el que perdió. Y el otro problema con nosotros también, con los intérpretes, digamos, los voy a llamar intérpretes culturales y intérpretes de juzgado, son que la otra cosa es que son mal pagados también, no es como la Mm, interpretación en conferencia. ok. No Ah, sé si es igual para ustedes, si es que no tienen que hacer tenemos, claro, o hay nosotros no un... tenemos interpretación comunitaria, creo que se llama también en algunos casos, no lo tenemos institucionalizado acá. Ok. claro. Entonces, A veces estas colegas que me han dicho que han trabajado en juzgados y que todavía no han cobrado, cuando les comentan lo que se paga, parece mucho, pero con el problema de inflación que tenemos en Argentina, que justo este Mm, año no tenemos, justo este año no hay, pero si no siempre tenemos inflación, Al entonces fin, a veces sí, te ajustan por inflación, después cuando te pagan a los 4 años, 5 años, pero nunca es lo 200% mismo. más. Sí, sí. Si haces una inflación compound de los 5 años, a veces es 1000% más que te tienen que pagar. Ay, sí. No es algo seguro a lo que uno vaya a apostar con mucha dedicación y mucho tiempo de uno o de una para trabajar, porque es muy incierto el tema del cobro y todo, ¿no? ¿y cómo funciona, por ejemplo? Porque ahora desde la pandemia trabajamos más por internet y ahora ustedes pueden quizás tener contacto en los Estados Unidos y ser pagado en dinero americano. ¿Es un ventaja más grande o ustedes mantienen su mercado local o cómo funciona ahora? Una combinación de las dos cosas, diría yo. En cuanto a la conveniencia en los honorarios, en lo que nos pagan, en este momento en particular no nos conviene monetariamente porque el dólar está barato, entonces sin lo que nos pagan no es que nos representa muchísimo dinero, pero cuando tenemos mucha inflación, eso representa muchísimo dinero. Depende de la situación cambiaria, ¿no? y económica del país. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo una combinación de clientes locales, clientes internacionales, dentro de los locales y los internacionales, presencial o remoto. Incluso los internacionales también, como les comentaba antes, a veces viajo a los países a trabajar. Entonces, es de todo, como una combinación de todo que va llenando nuestra agenda, ¿no? Con Sí. los distintos encargos. Ahora, tuvimos una invitada, Doris, que nos habló de la geolocalización y que según donde ella tenía su dirección internet, el cliente decía, mira, tú veo que eres de Brasil, entonces te voy a pagar menos, o si no, si eres de Italia, te voy a pagar más. ¿Existe eso también en Pareciera Sudamérica? del sistema de Naciones Unidas. En Naciones Sí, Unidas, yo cuando fui a Ginebra, me pagan la tarifa de Ginebra, porque bueno, ok. allá es todo más caro, qué sé yo. Y me acuerdo que hubo, antes de una de las misiones en Ginebra, hubo una remota que hubo que hacer como preliminar para preparar las sesiones que se iban que iban a transcurrir en Ginebra. Y yo terminé cobrando más porque me preguntaron, ¿dónde vivís? Yo digo, uy, ahora se enteran que estoy en Argentina y me echan del equipo. No, era para calcular la tarifa que me iban a pagar por esa remota, no por la presencial de Ginebra. A mi colega de Madrid terminó cobrando un poquito menos, no sé, 30 euros menos que yo, no sé, pero porque ellos tienen todo tabulado. Intérprete de Madrid es tanto, entra dentro de, no sé, Rest of Europe, que Suiza medio que no forma parte de eso. Y yo estaba como en las Américas, entonces a mí me pagaron más. Entonces, bueno, depende, pero en Naciones Unidas tienen eso, según de dónde uno trabaja, si es de Estados Unidos es una tarifa, varía en 50 euros o francos suizos, pero bueno, no es la misma tarifa. Ahora, eso que me dices de la geolocalización nunca me pasó. No, ¿eh? En general, las agencias que me contratan me dicen, te pago esto a la hora, ¿lo quieres o lo tomas o lo dejas? Yo no puedo imponer mi tarifa más que algunas condiciones básicas de trabajo, pero en la tarifa no tengo injerencia. claro, y cuando uno trabaja con algún cliente directo, ya sea una empresa, una ONG, algún organismo, uno le pasa sus honorarios. Puede después haber alguna negociación
sobre todo en el tercer sector pasa mucho, que dicen, para este proyecto quizás no tenemos fondos, puede ser un poco menos, o se puede pagar en diferido que después nos entra. Puede aparecer ese tipo de negociaciones, en el tercer sector es muy común, pero en realidad uno es el que dice, bueno, esto se cobra tanto. Entonces uno calcula, nosotros tenemos honorarios de referencia que son para las interpretaciones en Argentina, pero podemos tomarlo de base, quizás si es un cliente de afuera podemos cobrar un poco más porque entendemos que tiene una moneda más fuerte, pero uno va decidiendo qué honorarios cobrar según el caso. Ok. ¿Es bien fácil o difícil de trabajar de manera independiente como intérprete o traductor? ¿O es más seguro tener un empleo en el... Yo ¿Querés, siempre querés trabajé en explicar? forma independiente, así que no sé si es fácil o difícil, en qué sentido. Hay momentos, como en todo, de vacas más flacas y de vacas más gordas, pero creo que sí, que es una profesión de la que se puede vivir. Yo vivo de esto, yo vivo de traducir e interpretar. Hago las dos cosas, pero ¿Podrías hacer una nada más o...? en este momento tengo bastante dividido, pero sí creo que en algún momento podría. Bueno, siempre traduje, nunca dejé de traducir. En un momento yo viví solamente de la traducción, Sí, cierto, sí. pero bueno, quizás en Sí. algún momento podría vivir solo de la interpretación. Como decía, yo estoy empezando a ser intérprete, entonces en este momento no, Y pero ustedes sé dijeron que al hay gente que principio sí. también, dijeron al principio que también la mayoría de sus clientes son clientes directos. ¿No hay agencias de traducción o de En interpretación en Argentina hay Argentina? pocas, hay Ok, pocas. La modalidad de los intérpretes sobre todo los intérpretes, ahora se da mucho con los traductores que trabajan a través de agencias, sobre todo agencias internacionales. Cuando yo me gradué como traductora en 1989, eh, ni sabíamos qué era una agencia. Entonces había que conseguirse las traducciones de clientes directos. Y ahí quedamos con esa modalidad y después yo ya dejé las traducciones y me dediqué exclusivamente a la interpretación y es mucho a través de cliente directo. Pero aquí también tenemos mucho. A través de colegas, por ejemplo, Mariela, que me lleva a una de sus cabinas o yo la llevo a una de mis cabinas. Institutos de inglés, por ejemplo, aquí hay institutos que enseñan inglés, son de enseñanza. Entonces, justamente como esos institutos no son agencias de interpretación, cuando un cliente de ese instituto necesita un intérprete, a veces recurren a nosotras para la parte de la interpretación. Entonces hay mucho entre colegas, mucho cliente directo y también a través de estos institutos y hay alguna que otra agencia en Argentina internacional que tiene acá una oficina y que tiene proyectos lindos e interesantes, pero son muy pocas. O sea, la mayoría de nosotras tenemos los clientes directos, el organizador del evento que nos contacta y nos pide el equipo de intérpretes. Nos manejamos mucho de esa manera, entonces también hacemos otras funciones aparte de interpretar. Tenemos que cotizar, hacer el seguimiento del pago, o sea, armar el equipo de intérpretes, educate the client, hay que hacer un montón de cosas. Y muchas veces también hacer de nexo con las empresas de sonido. Hay intérpretes que también tienen quizás equipitos para alquilar para hacer una interpretación simultánea sin cabinas con los transmisores, entonces también ofrecen eso. Quizás la mentalidad es más emprendedora o más de, bueno, resuelvo el servicio completo con recursos que puedo contratar mediante alguna empresa o con colegas a quienes puedo convocar para esta interpretación. Entonces, de una manera, es más difícil de entrar y de empezar como intérprete, porque, por ejemplo, aquí, si alguien termina sus estudios en interpretación, puede llamar quizás algunas agencias, quizás hay 5 o 10 importantes en Canadá, y llama, por ejemplo, llama a Brian, estoy nuevo, tienen trabajo, y después Brian, que da mucho trabajo en sus contratos, puede darle y ayudar a alguien más joven a empezar, pero si empiezas solo, y no conoces muchas personas y debe ser más difícil. Sí, para complementar lo que decía Mariela en relación a esta pregunta de si es difícil o no vivir de esto, yo diría que sí, que una persona que se gradúa ahora como intérprete, teniendo en cuenta que el mercado se está achicando, o sea, están creciendo los intérpretes y achicándose las necesidades de interpretación por varias razones que podemos pasar después a mencionarlas más adelante, es muy difícil para un intérprete novel ahora hacerse una cartera de clientes como tenía
Yo tengo una socia desde el año 92, tengo la misma socia y hemos trabajado y construido una linda cartera de clientes. Es muy difícil llegar a tener esa cartera de clientes recibiéndose desde ahora. Solo si uno es muy brillante como Mariela, que es una joven intérprete, pero con muchas cualidades, entonces uno les da oportunidades a las personas que tienen cualidades. Pero antes, las que teníamos pocas cualidades, las que tenían muchas cualidades, todas teníamos oportunidad. Ahora solamente los que son brillantes, brillantes, o muy buenos en marketing, o muy buenos haciendo el trabajo. Y con respecto a por qué se está achicando el mercado, no es solo la inteligencia artificial, que todavía hay casi 0 eventos donde la están usando exitosamente para reemplazar a los intérpretes, así que al día de hoy no podemos decir que nos está quitando el trabajo. También hay menos necesidad, porque por ejemplo yo me acuerdo de ir a reuniones de negocios pequeñas con 10 personas, donde uno va sin equipo de interpretación, sin virul, sin nada. Y siempre había un gerente de finanzas, un gerente de recursos humanos que no hablaba inglés. Gente que ahora quizá tiene 65, 70 años de edad, pero yo te estoy hablando de hace 30 años. Jóvenes gerentes que no habían tenido la oportunidad de formarse en inglés en su juventud. Ahora ya las empresas no tienen gerentes, o sea, grupo directivo gerencial que no hable inglés. Entonces ya toda esa parte que tanto trabajo nos dio a mí y a mi socio en los 90, que fue nuestra mejor década en cuanto a trabajo de interpretación, eso ya desapareció. Ya uno no va a Ok. una empresa donde hay un gerente de algo, de recursos humanos, finanzas o lo que fuera, que no habla inglés. Eso ya desapareció. Donde queda todavía, que yo en la década de 2000, 2010, 2000 hasta 2020 trabajé muchísimo, es en el área industrial, en la industria manufacturera, siderúrgica, petrolera, donde quizá hay operarios que no tienen buen inglés y a veces viene gente del exterior a capacitarlos durante mucho tiempo y entonces ahí sí contratan intérpretes porque al nivel de operario no tienen nivel de inglés. Pero ya a nivel gerencial nadie necesita intérprete. Entonces eso hace que solo nos queden los eventos grandes, donde la empresa hace un evento grande, pero antes que era la cosita chiquita, de reunión pequeña y qué sé yo, que igual nosotros cobramos las mismas tarifas que para el evento grande, o sea que igual era un muy buen trabajo para nosotras, ya eso prácticamente no hay nada. Y en cuanto a las instituciones, digamos universidades para aprender la interpretación, existen muchas en Latinoamérica y hay unas que son más, digamos, célebres que otras, como digamos la Universidad en Monterrey, en Estados Unidos, que está cerrando su programa de interpretación y de traducciones. ¿Hay un equivalente en América Latina? ¿Querés contar, María? Sí, no tengo muy en claro de toda América Latina, te puedo contar de Argentina quizás. Hay carreras donde se enseña en general traducción y se ofrece también la especialización en interpretación, quizás como un título en paralelo o haciendo un par de años más. Yo de hecho hice algo así. Me especialicé, tenía un ciclo común y después me especialicé como intérprete. También hay muchos institutos privados. Yo creo que la mayoría de los intérpretes que ya tienen muchos años en ejercicio se formaron en institutos privados. Ok, Después empezó a agregarse la interpretación a algunas carreras que no son muchas, pero que las tienen. Hoy en día creo que la oferta está dividida en esos dos ok. sectores. Universidades, algunas, y algunos institutos privados que cada uno tiene su renombre, sí, sí. ¿Y Y tú son pocos. le recomendarías a alguien de alguna institución o una Yo universidad? trabajo en dos, así que Ah, debería trabajas en dos, ok. recomendar esas, Las pero tuyas, por supuesto, por sí. supuesto que las mías. Pero Nieves trabaja en otras. No, creo que en general las que conozco son buenas. Conozco bueno, en las que Podemos trabajo, pero mencionar el instituto donde egresamos, que es el Lenguas Vivas, que es el Instituto de Enseñanza Superior Juan Ramón Fernández. Es estatal, es gratuito, y ahí te puedes formar como profesor o traductor o intérprete de inglés, español, portugués y francés. Para cada una de esas lenguas son 4 o 5 años. No es que haces un año más y te conviertes en traductor de francés y otro más de portugués. no. Hay que hacer un montón de materias para cada uno. Pero tiene esos cuatro idiomas. Y hasta Francés, donde sé es el único que es sí. público que me parece Y destacable. sí, es lo que iba a decir. Dijiste algo que no existe en Canadá, es gratis. La Gratis, Bueno, educación gratis, y es es gratis. gratis. realmente de excelencia. Y a mí Sí, que sea público y de excelencia me llena de orgullo, Sí. un Y Pero es poco. si muy es gratis, debe difícil. ser difícil entrar.
En inglés Esa es la sí. contraparte. Sí, es Sí. muy Ah, difícil ok. entrar, hay un examen de ingreso muy difícil. Quizás no necesariamente que el examen sea tan difícil, es el nivel que se necesita para empezar la carrera, pero como hay cupos limitados, solamente entran los que tienen mejor nota. Entonces, quizás para entrar, nosotros evaluamos del 1 al 10, entra gente que se saca 8 o 9. Es altísima la nota que Claro. se Un No es termina que 8 o sea 9 pidiendo. es difícil, altísimo. sino que hay muchos aspirantes, muchos applicants para pocas vacantes. Pero Claro. no es que sea Ok. imposible, solo que si tienes un nivel de inglés que no es muy bueno y no vas a entrar porque te miden mucho el nivel de inglés. También Claro, el de español, pero más el de inglés. sí. Ahora, si en esas carreras, como les comentaba antes, en esa institución quieres hacer portugués, francés o alemán, ahí te agarran, como decimos vulgarmente, te agarran de los pelos para que entres, porque tienen poco alumnado, entonces están tratando de atraer alumnos para que no cierren las carreras. Entonces, en esos otros 3 idiomas, más marginales, más entre comillas exóticos, no sé, poco usados, En ahí sí se puede Argentina, ¿no? ingresar. En Aclaremos. El Argentina, claro, francés si uno es está en exótico. Alemania es otra cosa. Ahí, nada, en alemán, las clases de alemán, a veces ahí yo paso y veo a la profesora con 1 o 2 alumnas, y yo que estoy haciendo el traductorado de portugués, también somos muy poquitos. Sobre todo ya cuando uno llega al último año, cuarto año, nada, somos 3, 1, a veces no se anota ninguno en algunas materias. Pero en inglés sí, en inglés sigue siendo muy competitivo. Y después ahí están los institutos, bueno, hay una universidad que se llama Universidad del Salvador, que es privada, es paga, que tiene también una oferta variada dentro de lo que es traducción e interpretación. Uno puede estudiar interpretación, traductorado público, traductorado científico y literario, así que uno se puede graduar ahí como intérprete pagando. Que en Y sí, general, no sé si tengo que decir esto o no, pero bueno, muchos de los que no entran a Lenguas Vivas van a El Salvador y pagan y entran fácilmente. Sí, María. No, ya que mencionamos a Lenguas Vivas, que es uno de los lugares donde doy clases, me parece Nobleza Obliga. El otro lugar donde doy clases es un estudio de intérprete, se llama Estudio Lucille Barnes, y tiene algo interesante que es virtual. Y eso, para un país como el nuestro, que en papeles es federal, pero que en la práctica es bastante unitario, estamos bastante concentrados en la ciudad de Buenos Aires, todos estos lugares que mencionamos están en Buenos Aires, El de la estudio Lucille virtualidad, Barnes, no. el estudio es virtual. Bueno, de hecho Y está en nuestra Córdoba. fundadora y directora vive en Córdoba, ella da clases desde Córdoba, pero además se puede unir cualquier persona a la clase desde cualquier parte del país o del mundo. Hemos tenido alumnos en Sudáfrica y eso también creo que abre un poco las puertas a la formación, que quizás es algo más reciente, vino de la mano Seguro de que la sí. pandemia. Y Sí. después hay cursos de especialización, que de hecho Mariana Ledesma, que estábamos hablando de la colega argentino-canadiense que ahora vive allá, que fue alumna, la ATI, que es la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, tiene un convenio con la USAL, que es la Universidad del Salvador, esta universidad privada. Han armado un convenio y dictan cursos de actualización para intérpretes en ejercicio. Entonces, para el intérprete que quiere seguir perfeccionándose o profundizando en algún área específica como interpretación de medicina, de política, de petróleo, bueno, ahí está este programa que yo trabajé como profesora durante algunos cuatrimestres, que ofrece también les dicen la actualización, porque a veces uno se recibe de intérprete, pero la verdad que si no practica y no le salen encargos, enseguida pierde la práctica. Entonces, a través de estas iniciativas, bueno, privadas, no imposibles de pagar, es una manera también de mantenerse actualizado, ¿no? Sí, algo en Con la general práctica. sobre la educación en Argentina, incluso cuando hablamos de educación privada, no llega a los valores que quizás aparecen en otros países del mundo. Bueno, sé que en Canadá quizás es bastante privativo a veces acceder a la universidad. Bueno, no sé tanto en Canadá, en Estados Unidos, por En ejemplo, Estados conozco un Unidos poco sí. más. Estados En Unidos, Estados Unidos, en en Canadá ciertos depende de las países, provincias. Sí, claro, en sí. Canadá puede haber quizás más acceso. Acá en general en Argentina son otros valores, incluso cuando hablamos de educación privada, pero bueno, está bueno cuando es más accesible, claro. Es más Porque sí. accesible. Igual nos cuesta porque somos más pobres en Argentina. Claro. O sea, es mucho, no son $100.000 al año, ni nada que se le parezca, pero igual hay alumnos que no pueden ir ni al lugar público a estudiar, porque les queda muy Claro. lejos y tienen que trabajar sí o sí para subsistir y quizás les queda 2 horas porque viven en barrios más marginales y donde el alojamiento es más barato.
viajar a lenguas, por ejemplo, a lenguas vivas, 2 horas, llegan tarde a las clases, entonces ni siquiera gratis a veces pueden acceder a formarse como intérpretes, ¿no? No deja de ser al fin una casi elitista la Sí. profesión. De hecho, para empezar a formarse uno ya tiene que hablar, además de su lengua materna, una otra lengua en un muy buen nivel y eso, al menos en Argentina, es bastante difícil, a menos que uno se haya formado en colegios privados, con profesores particulares o que haya tenido quizás la suerte de haber vivido parte de la infancia en algún otro país, lo cual implica cierto elitismo, por supuesto. Seguro. Pero todo eso, lo que escucho y todo, me hace pensar que algún día Brian, tenemos que ir a Argentina directamente para Claro. ver Por cómo supuesto. Seguro la que sí. situación allá. Nos De vamos a verdad. Buenos Aires y después visitamos los viñedos en Mendoza. Uy, sí, qué Lindo hermoso. viaje. Aparte, no saben lo que es Mendoza, la tierra del sol y del vino. No Sí, saben lo que es ¿verdad? ese cielo. No saben lo Ah, que es el cielo en el verano, es celeste, es una belleza. Ese Es sol te hermoso. abraza, te broncea, te pone las uvas maduras. Es una belleza está en esa mi, provincia. está en mi lista, entonces sí, puede ser que algún día vamos a conocernos en Con persona. gusto los esperaremos, nos avisan, por supuesto. Ella tiene Seguro que los sí, correos sí. nuestros para escribirnos. Seguro. Y si digamos, tenemos el podcast donde están las dos, si alguien, digamos, escucha el podcast y quiere contactarlas a ustedes, ofrecerles trabajo, lo que sea, ¿cuál es la mejor manera en que ellos pueden contactarlos? ¿Es por la asociación o...? Es a través de la ATI, ellos, si alguien necesita un intérprete, entra al sitio de la ATI y ahí hay una parte que es solicitar un servicio. Bueno, hay varias solapas y una dice solicitar un servicio. Nosotros Ok. éticamente no podemos decir llámame a mí que yo te voy a resolver, porque como esto contacto vino a Pero través yo de sí la ATI, puedo decirlo. corresponde que todos los socios tengan la oportunidad de cotizar el servicio. Entonces, a nosotros como miembros de ATI, uno de los beneficios que tiene muchos beneficios y hace una labor muy interesante la asociación, pero uno de los beneficios es la solicitud de servicio, que así nos llega con ese título el mail. Entonces, ponte que yo soy Coca-Cola y busco un intérprete y no tengo. Entonces, de casualidad conozco a ti, entro a ti y ahí en una de las solapas dice solicitar un servicio, no me acuerdo cómo se llama la solapa, pero ya es fácil de encontrar. Y ahí uno escribe y pone qué quiere. Y escribe un pequeño, necesito un intérprete para un evento que viene el CEO de Coca-Cola a Buenos Aires tal día de septiembre. Entonces ahí eso les llega a todos los socios y quienes son intérpretes de inglés, o sea, si piden de inglés, probablemente sea de inglés, quienes están interesados cotizan al mail que ponga Coca-Cola, por decir, y ahí uno, o sea, ahí Ellos lo ético es deciden. cotizar la tarifa que sugiere ATI, ¿no? O sea, no hacer el undercutting porque sería desleal si cotizar menos cuando viene a través de la asociación. Y ahí entonces uno puede adjuntar sus antecedentes, colocar el link a las tarifas o a los aranceles que sugiere ATI para que vea que uno está cobrando algo que está sugerido por la asociación y luego está en el cliente decidir a quién quiere contratar. Esa sería la forma correcta en este caso de buscar un intérprete en Argentina. Ok. Pero por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer o que quiera estar en contacto, a cualquiera nos puede encontrar. Yo uso LinkedIn, creo, Nieves, vos también. Es la red social que uso, así que si alguien tiene ganas de decirme, esto que dijiste está bien o está mal o lo que sea, me pueden escribir por ahí, no hay problema. Súper. Y las encontré por la asociación. Sí, Por sí, sí. eso. De hecho, fue alguien de la comisión directiva la ATI se divide en comisiones, ¿no? Ok. Entonces, nuestra comisión de interpretación se llama Comint. Y nosotros somos los cominteros. Y Gracias entonces por sus comentarios. entonces escribió a la Comint a ver, sugiriendo que participáramos de este podcast, que por supuesto aceptamos enseguida. Y bueno, por eso vino el contacto a través de ATI, así que estuvieron muy bien en encontrar a ATI. Se ve que Sí. se encuentra fácilmente en las búsquedas, estoy contenta. Está en Sí, Canadá, así. sí. Qué bien, qué bien. Entonces, ahora estamos a la conclusión del episodio. Muchísimas gracias para participar, Mariela, Nieves y, por supuesto, Brian. Sí, fue un Entonces, placer. a todos, no se olviden de compartir el podcast y no sé cómo se dicen en argentino, pero hacer un like.
A Ah, ver. póngale me gusta. gustear, sí. Eso, me gustear. Ok, perfecto. O poneme un like también para... Poneme un ya- like, por favor, Like. Sí. y compartir el episodio de Found in Interpretation Podcast. Y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la Hasta próxima. luego. Chao.